Muy bien, regresamos con ustedes. Se nos cortó un poco la señal. Está ahorita dividido. La primera sección la van a encontrar en un link adicional. Vamos a iniciar entonces nuevamente con el tema, bueno, no nuevamente, disculpen, continuar con el tema ya de lo que es la importancia de generar o hacer un buen currículum. Esto para lograr un buen impacto dentro de un proceso de reclutamiento y selección. Este segmento va a ir más enfocado hacia el candidato y poder tener sugerencias y tips para generar un currículum de alto impacto. ¿Qué debe contener un currículum? Fíjate, Jorge, que antes de iniciar con la parte del diseño del currículum, algo súper importante es que pensemos en qué es lo que queremos lograr transmitir a través de este documento, ¿no? Que como dijimos es como nuestra puerta de entrada. Entonces es ubicarnos en cuál es la posición a la cual estamos aspirando y pensar en quiénes son quienes van a leer esta información. O sea, no desde el punto de vista mío, de quien estoy diseñando el currículum, de quien lo está redactando, sino, a ver, por ejemplo, si yo voy a un puesto de mando medio, ¿qué buscaría un gerente en un colaborador que va a tener a un supervisor, por ejemplo, ¿no? De manufactura? ¿De acuerdo? Entonces, primero, ubicándonos en ese modo, es como vamos a empezar a plasmar las ideas de lo que nosotros tenemos de experiencia que vincula con la posición, ¿sí? Okay. Y de acuerdo a eso, pues lo que habíamos comentado de poner la información, mi recomendación y con la experiencia de los años es, el orden sería primero poner, pues obviamente tu nombre. La fotografía es todo un tema. Hay quienes de repente cuando van a que les dé la asesoría me dicen, oye, sí lo pongo, no lo pongo. En otros países esto es un tema como de discriminación, entonces hasta legalmente dicen que no lo pongas, pero en nuestro país la verdad es que todavía se acostumbra y como responsable que he estado de reclutamiento y selección, yo te puedo decir o les sugiero que sí lo pongan, claro, porque de esa manera nosotros con mayor facilidad podemos asociar una imagen, porque somos muy visuales, ¿no?, con la información que estamos recibiendo. Entonces es mucho más fácil acordarte de un candidato, cuando tienes la fotografía, ¿no? Ese que sería ahí voy a hacer un comentario un poco chusco. Pongan una fotografía formal, no, sí, claro, no la del Face en la playa, ¿no? Pongan una fotografía que refleje la parte de la formalidad profesional. ¿Okay? Sí, y me parece muy importante tu comentario, que parece chusco, pero me han tocado cada experiencia, salen con el bracito cortado ahí de la graduación, ¿no? O con un fondo hasta grafiteado. Sí, seamos muy cuidadosos. ¿Por qué lo digo? Porque también esto habla del interés que pueda tener un candidato en su propio imagen, ¿no? Entonces, esto hay que meterle tiempo, como decía, ortografía, estructura, pensamiento, porque habla de ti dentro de lo que van a ver otras personas en un papel. Ahí ya está reflejando un poco quién eres en ese sentido, ¿no? Exactamente, Jorge. Y nosotros, precisamente leyendo un currículum, vemos el orden en el que están las ideas y eso nos habla de la estructura que trae la persona. La imagen, me llegó a suceder cuando hace tiempo todavía te entregaban el currículum en folder, bueno, con folders manchados, etcétera. De verdad que me llegó a pasar eso. Sí. O sea, claramente eran reutilizados, ¿no? Y bueno, la parte visual es muy importante. De pronto nos vamos mucho por el contenido, pero no cuidamos como que sea muy dinámico, ¿sabes? O sea, los tips van en relación a esto, a que hagamos un documento muy dinámico. Y ya metiéndonos, es que hay dos factores, el fondo y la forma, ¿de acuerdo? ¿no? Que es lo que tenemos que cuidar al momento de estar haciendo nuestro currículum, y de alguna manera sí tenemos que estar inspirados, porque no es como que estés llenando cualquier hojita, sino... Sí, es muy importante, sí, hay que darle mucho tiempo a esto, ¿no? Así es. Y bueno, entonces, hablando ya de la estructura, serían como 6 puntos fundamentales, que son los que ya compartimos, y el orden que yo sugiero es, bueno, evidentemente es la fotografía hasta arriba, tu nombre, algo importante también es no mezclar muchos tipos de letra, porque a veces hasta eso es parte de la imagen, ¿no? En cuanto al orden, pues los datos generales, los datos de contacto. Ahora la recomendación es que usen iconos en lugar de palabras. Entre más imágenes utilicen, mucho más fácil la lectura. Plantear un objetivo,
¿no? De lo que quieres lograr, la formación académica, la experiencia profesional, el tema de idiomas, el software y las habilidades, y en esa parte, y ahorita vamos a comentar, muy gráfico, muy visual también, ¿no? En lugar de poner en porcentaje, últimamente se utilizan mucho barritas, ¿no? Gráficas, que ayuden a hacer esa lectura, porque recordemos que no únicamente recursos humanos va a ver nuestro currículum, sino también gerentes, ingenieros, entonces, pues bueno, es como esa parte. Muy bien. Ahora, hablando en el tema, un poco del objetivo, nada más para reforzar, ¿es el objetivo individual, profesional, personal? ¿Ahí qué recomiendas poner? Porque muchas veces se pone objetivo, trabajar en una empresa, ¿qué sugieres tú que se ponga? Bueno, en ese sentido sí, poner un objetivo de largo alcance, ¿no? Si lo que queremos es llegar a una posición a lo mejor de mando medio o de gerencia y vamos a empezar como especialistas en un área o como un ingeniero de calidad, pues de qué manera yo voy a agregar valor a la empresa desde el nivel de expertise que tengo. O sea, el objetivo tiene que ser algo muy concreto y muy puntual. En ese sentido, ¿no? De lo que tú estás buscando dentro de tu desarrollo profesional, pero siempre en dos vías, desde mí como profesionista, pero también de qué manera voy a sumar o agregar valor para la organización. Muy bien, de acuerdo. Pues vamos a continuar en el tema del currículum y ya vimos los conceptos que debe incluir y quizá empecemos a desglosar qué cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué debe de hacerse en el diseño de un currículum? Bueno, una parte que mencionábamos es el orden y para esto hay diferentes tipos de currículum. Mi recomendación, Jorge, sería que empecemos con el trabajo más reciente hasta el anterior. Y también tenemos que fijarnos muy bien en las fechas. Es muy importante poner mes y año, porque a veces solamente ponen el año y pues con eso se pierde información también ahí, ¿no? Son detalles, fíjense el nivel de detalle que uno revisa dentro de un currículum. Si ustedes ponen del 2016 al 2018 y después del 2017 al 2019 hay una incongruencia dentro de, o si lo hay porque hubo doble trabajo, entonces deberá tenerse una explicación, ¿no? A lo mejor es porque estuvieron dentro de la misma organización y fueron promovidos o algo adicional. Entonces debe haber mucho enfoque, mucho cuidado en esos detalles, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, hablando ya en esa cronología, vamos a empezar del último empleo o del más reciente al último, ¿ok? Este tema, para tener una claridad dentro de qué debe contener cada una de las experiencias profesionales, voy a decir, la empresa 1, es muy importante el poder lograr una estructura formal en los logros, es decir, cuáles fueron las responsabilidades principales que se trabajaron y cuáles fueron los logros que tuvieron dentro de esas responsabilidades. Sugerimos no tener una sábana de redacción y descripción de 1000 palabras, sino que sean muy objetivos, muy específicos y que se vaya entonces estableciendo cada una de las principales responsabilidades con logros importantes, clave que se hayan obtenido dentro de cada empresa. No sé si quieras ya adicionar algo. Sí, Jorge, fíjate que ahorita que mencionas lo de los logros, mi recomendación es que en la medida de lo posible lo pongan en términos cuantitativos. Ya, exacto. Porque una organización siempre está orientada a productividad, ¿no? Claro. A desempeño y a rentabilidad. Entonces, en la medida en la que nosotros pongamos, por ejemplo, que a partir de la implementación de algún proyecto logré la reducción de un 30% de desperdicio o contribuye a incrementar la rentabilidad de la organización, pues eso va a empezar a tener un mayor impacto para quien revise mi información, ¿no? Mi currículum. Teniendo en cuenta que las empresas dentro del proceso de selección pues tienen objetivos específicos dentro de la empresa, entonces van a buscar a alguien que haya tenido esa experiencia, si no es la misma, pero que sí va a estar enfocado a esos logros, ¿no? Voy a poner un ejemplo, como decías, pues bueno, yo ayudé a implementar un proyecto en donde hubo una reducción de X indicador.
ese proyecto como tal, también es importante especificar qué rol jugaste en él, porque después vas a llegar a una entrevista y te van a preguntar, bueno, ¿qué lo hiciste tú? ¿Fuiste el líder? ¿O en qué participaste? Entonces, la parte de la honestidad es muy importante también establecerla desde el currículum. Al final el entrevistador, si es un entrevistador con experiencia, se va a dar cuenta de que realmente lo que estás poniendo en tu currículum no es la realidad cuando ya hay una entrevista presencial o virtual ahora, que eso también lo platicaremos al final, ahora la parte de las entrevistas virtuales. Entonces debe ser muy, muy honesto, congruente, específico, y yo lo que siempre digo es, oye, ¿qué pongo? Lo que es, no hay que inventar, no hay que hacer ni más ni menos, hay que ser, escribir lo que es. De una manera nuevamente específica, descriptiva, pero concreta. ¿Ok? No sé si algo más en este punto. No, sí, no, por el momento creo que no. Muy bien. Ahora, vamos a pasar en el tema de la parte de... ¿Mande? Dice una pausa, ¿no? El tema de algunos puntos de la académico, como decía, pero vamos a una pausa y regresamos. Queridísimas amigas, mis amigas que me hacen el favor de verme en Metrópolis Querétaro, les tengo la noticia de que ya va a ser en vivo el programa los viernes a las 10:30 de la mañana. Está mi teléfono al aire con ustedes, me pueden hablar, corran la voz. Vamos a estar en vivo, aquí vamos a comunicarnos, aquí me puedes preguntar, aquí te puedes pelear conmigo, pero estoy muy contenta y gracias a Metrópolis Querétaro. Las espero. Va a ser un programa muy bonito y si quieres venir conmigo, adelante, vas a ser mi invitada, porque ya vamos a tener invitadas mujeres maravillosas como lo eres tú. Muchas gracias. Viernes a las 10:30 en vivo, tu amiga Esperanza Barba. Gracias. Huguín Soluciones Industriales. Una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado y presencia en los principales centros industriales del país. Con el respaldo de grandes marcas internacionales para aplicaciones de automatización industrial. Ofrece a sus clientes soluciones en aire comprimido, vacío, neumática, hidráulica, tuberías para conducción de fluidos y equipo de lubricación, así como pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo, obteniendo siempre satisfacción de nuestros clientes, con una calidad óptima en nuestros proyectos. Gracias al diseño realizado por nuestro Departamento de Ingeniería e Innovación. Muy bien, pues regresamos. Nos quedamos en que dentro del diseño del currículum, bueno, está la parte de las de la parte de la experiencia laboral, donde es importante nuevamente como resumen el tener la parte de la experiencia muy específica pero concreta, de las responsabilidades clave de lo que hicieron, de su puesto, más agregar algunos logros cuantitativos, ¿no? Y cuantitativo puede ser en porcentaje, en tiempo, en número, pero que sea claro de dónde a dónde se logró esa reducción, ese incremento del objetivo establecido para el puesto. Entonces, es muy importante nuevamente que sea muy descriptivo, pero concreto, específico y cuantitativo. De ahí el currículum, también decíamos, debe contener la parte de la parte académica, ¿ok? ¿Ahí qué nos recomiendas, Rosario? Bueno, en ese sentido, lo ideal es poner únicamente los 2 últimos grados académicos.
Dependiendo, ¿no? Si ya tienes la maestría y la licenciatura, es poner esos dos. Si tienes la licenciatura y la preparatoria, y te vas ahí, pero no pongamos desde el kinder, la primaria. Todavía me he encontrado con currículums que contienen esa información y no, realmente lo que nos interesa ya para estas posiciones, para el entorno profesional, pues es tus últimos grados académicos. Si tienes cursos de formación, pues también el que cuidemos qué es lo que ponemos, que tenga que ver con el puesto para el cual estoy postulándome. Porque también ha sucedido que nos ponen a lo mejor de cocina o de algún otro curso, de verdad, como sí, por llenar. O sea, nosotros lo que atribuimos es, lo que quiere es llenar más hojas o poner más información, pero realmente lo que nosotros valoramos al momento de estar analizando la información, y tú lo has vivido, es pues lo que está vinculado con el puesto para el cual se van a desempeñar, ¿no? Entonces, sí, y yo aquí reitero, y nuevamente es una recomendación. Dentro de un proceso de selección, ya sea desde el nivel operativo hasta el nivel gerencial, los que nos dedicamos a esta parte de la selección, pues recibimos, no es mentira, cientos de currículums. Y esto nos va a ayudar, al tener la información nuevamente más concreta y más específica, a poder tener un filtro más rápido. Y eso, porque si tenemos un currículum de 3, 5, 10 hojas, desde que hablamos de la primaria, el kinder y de muchos otros temas que no van enfocado a la parte profesional, nos va a desviar. Y eso, se los digo, no es tema discriminatorio, ni por mucho, pero nos quita el enfoque. ¿Ok? Entonces, le recomendamos que sean nuevamente muy prácticos en esto. Ahora ya también las plataformas nos ayudan a tener formatos ahí como pues ya machotes, como se dice coloquialmente, que nos pueden ayudar a tener una guía, ¿no? Hablo en la parte de internet. Algunos formatos son muy resumidos, tampoco irnos al otro lado, sino que contenga la información clave que ustedes quieran demostrar, nuevamente con la congruencia, y que los que nos dedicamos a la selección nos ayude simplemente a hacer un filtro importante, ¿ok? Digo, rápido, y que sea temas o información importante la que se incluye. Muy bien. Sí, ahí me gustaría compartirles algunos tips. Como tú bien lo mencionas, pues ya en las plataformas hay formatos. Inclusive en el propio Office, en Word, ya hay plantillas que nos ayudan, y se agradece muchísimo que mejor utilicen esas plantillas, o un Canvas, ahora que están estas nuevas herramientas digitales para poder diseñar el currículum. Y a mí me gustaría hacer un paréntesis aquí, Jorge, en relación a los recién egresados, ¿no? Okay. Que de repente es la gran pregunta de, no tengo experiencia, y entonces, ¿qué es lo que voy a reflejar o qué voy a poner en mi currículum? Y ahí la sugerencia que yo les he hecho cuando me encuentro con estas situaciones es, en ocasiones trabajaste a lo mejor en alguna actividad que no tenía que ver con lo que ahora estás desarrollando profesionalmente o hacia donde te quieres orientar. Sin embargo, nosotros como reclutadores, entendiendo esa situación, para nosotros es muy valioso encontrar que la persona ya tiene algo de experiencia, aunque haya sido un tema de verano, ¿no? Que haya sido un empleo de verano, que haya participado en algún proyecto, o bien lo de las prácticas profesionales y el servicio social, pero que sigan esta estructura que acabamos de comentar, ¿no? En donde pongan información relevante y no nada más como para llenar una hoja. Pero créeme que sí, cuando comparten esas experiencias, o si fueron como líderes en algún congreso, en la organización de algún congreso, de alguna convención dentro de su institución, también eso para nosotros es muy valioso y nos da datos de la proyección que puede tener la persona. Eso es muy importante, porque de repente los recién egresados dicen, bueno, me piden mucha experiencia para poder entrar a una organización, a una empresa, pero va desde su parte, a lo mejor, no sé, desde el bachillerato técnico, desde la universidad, dependiendo del puesto que se busque, qué experiencias han tenido. Eso habla mucho de la iniciativa, la proactividad, etcétera, de querer tener una experiencia profesional para llegar ya, cuando esté recién egresado, a poder formar parte de las filas de una empresa. Entonces, eso es muy importante. Habrá quien sí tenga la parte de experiencia hacia un puesto, voy a poner, no sé, financiero,
que vaya teniendo alguna práctica profesional, algún despacho, muy valioso, pero si no, a lo mejor fue parte de la mesa directiva, ¿no? Y fue tesorero, y eso ya habla de una experiencia profesional, aunque haya sido dentro de la escuela. Es muy importante esa parte. Ahora, vienen otros datos que también no son menos importantes, pero a veces no son tan vistos, como es algunos temas de softwares, ¿no? Que algunos puestos lo necesitan. Voy a poner un ejemplo: un tornero de CNC, así como un ingeniero, etcétera. Es muy importante saber en qué estoy especializado, ¿sí? En la parte informática. A lo mejor alguien que se dedique a la parte de maquinados, pues debe especificar si sabe programación, si tiene el conocimiento de ciertos softwares para el control numérico, o hablando ya de ingenierías o licenciaturas, si el Office lo domina, si el Excel es experto, si conoce algunos sistemas de administración. ¿Tú qué recomiendas en esa parte? Sí, eso, pero reflejado, como yo les mencionaba, como de una manera muy visual, ¿no? Okay. Gráfica. Los mismos formatos que estamos mencionando de currículum te permiten inclusive ponerlo, ¿no? Por ejemplo, el Photoshop, y pones la barrita en donde se entiende que es el 100% y sombreas un porcentaje en el que tú consideres que estás. También, si tienes un documento que avale esa formación, es importante tenerlo. Y otra cosa, Jorge, fíjate que en ocasiones nos ponen alguna certificación, pero que ya tiene 20 años, porque todavía pues entra ahí. Lo importante es identificar si esa certificación está vinculada con el puesto para el cual me estoy postulando. Si ya no, la verdad es que no tiene caso, ¿no? Okay. O sea, entre más reciente sea esta formación, pues es lo que hay que reportar en el currículum. Me viene una pregunta entonces. Dependiendo del puesto al que me postule, ¿debo actualizar mi currículum o alinear mi currículum? Efectivamente, sí. Y otro tip: siempre debemos de tener nuestro currículum listo para cualquier oportunidad, ¿no? Aunque tengas trabajo, Aunque ¿no? tengas trabajo, por supuesto que sí, porque así llegan las oportunidades. Cuando estamos insertados en el mercado laboral es cuando más atractivos nos volvemos para otras compañías, así que siempre es importante como dedicarle el tiempecito a tener actualizada nuestra información. Muy bien, de acuerdo. Ahora, habilidades. Ahí es una parte importante. En el ámbito o rubro de recursos humanos, siempre hablamos de las competencias, así le decimos, ¿no? Así es. Que las competencias son, muy bien, a lo mejor muy técnico, que son habilidades, conductas, comportamientos que uno tiene como fortalezas para poder para ofrecer a una empresa. Ahí, ¿qué nos puedes comentar? Sí, esa parte, Jorge, Pero y algunos ejemplos, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Es en lo que nosotros nos consideramos más competentes, ¿no? Dentro de la organización, para podernos desempeñar en un empleo. Y normalmente, bueno, tenemos las soft skills, que son como la parte de liderazgo, trabajo colaborativo, orientación al detalle. Y ahí lo importante es que cuando lo plasmes en tu currículum, tengas muy claro, si te preguntaran, ¿por qué te consideras fuerte en liderazgo? Que tú tengas los elementos para decirlo, ¿no? Y por poner ejemplos como tú lo mencionas, en donde yo diga, bueno, fui responsable de un equipo de 3 personas que lideraron el proyecto, no sé, de BMW, y llegamos a ser exitosos en los resultados, ¿no? Entonces, que cuando te pregunten sobre esas competencias, tú tengas todos los elementos para poderlo reflejar en la entrevista también. Así es. Y no nada más y tocas un punto que a lo mejor no lo vimos en el anterior segmento. Cuando tengas en el currículum, por eso yo hablaba del tema de que siempre haya datos reales, verídicos, honestos, verídicos, porque al final siempre va a haber una comprobación. En una entrevista te pueden decir, oye, a ver, como tú lo dices, en liderazgo, ¿en qué fuiste líder? Dame un ejemplo real en donde hayas tenido un tema de liderazgo. O bueno, yo fui responsable de tal. Dame un ejemplo real donde tú lograste tal situación siendo responsable de. Entonces, siempre van a preguntarte ejemplos y debes estar muy bien
deben estar muy bien sustentados, ¿no? Así es. Un buen entrevistador se va a dar cuenta. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué nos faltaría en la parte del currículum para dar paso entonces también a la parte de la empresa, del reclutador? Así ¿no? es. Los tips, algunos tips y consejos. Sí, me gustaría comentar o sugerir qué no debemos de hacer o qué no debemos de incluir en un currículum. Salvo que seas recién egresado, bueno, normalmente ya el tema de pasatiempos ya no es un rubro que nosotros consideremos, ¿no? Lo menciono porque en el caso de los recién egresados puede ser que si eres parte de un equipo deportivo se tome en cuenta porque pues precisamente hay un tema de trabajo en equipo, de liderazgo, etcétera, correcto. ¿No? Pero ya para una posición de mayor responsabilidad, normalmente si a la empresa le interesa o si al reclutador le interesa o al jefe, lo va a preguntar durante la entrevista, pero no es un tema que deba de ocupar un espacio en nuestro currículum. Creo que hay información que puede ser más relevante, ¿no? Otro punto es lo de los datos ya como del número de seguro social, tu CURP, tu INE, porque me he encontrado con currículums que ponen esos datos que al final son confidenciales y que si entras a una empresa ya te los van a pedir, ¿no? Entonces no tiene caso tampoco que los pongas en tu currículum. Okay. Lo que decíamos hace rato, los cursos o talleres que no estén relacionados con la posición para la cual te estás postulando. Tampoco entregar copia de tus documentos, salvo que ya estés muy avanzado en el proceso, la propia empresa te lo va a pedir, ¿no? Sí, ahí esperar a lo mejor a nivel operativo es, oye, ya te entrevisté, vas a la empresa y llévate tus documentos, ¿no? Te lo van a pedir, ya habrá una etapa en donde te lo pedirán, ¿sí? Ahora, hablando de copias de documentos, ya para irnos al siguiente tema, tampoco pongan copias de sus certificados y cursos. Así es. Acuérdense que debe ser lo más concreto posible para ayudar al reclutador. La así mala es. Ortografía, como ya decíamos, errores de dedo, es algo sí. sumamente importante. ¿No? Así es. Y datos falsos, y no me lo vas a creer, pero bueno, me ha sucedido. Yo trabajaba, algún tiempo trabajé en la VM, y pues como estamos en portales de reclutamiento, de repente me encontré con el currículum de una persona que había colaborado en la empresa. Sabíamos obvio qué puesto había ocupado y él se estaba postulando y había puesto que había sido director de X área, ¿no? Entonces, pues lo que tú decías, y quiero hacer énfasis en eso, y la otra, pues también ahí teníamos que validar las cédulas. Y nos encontramos con algunos documentos apócrifos. Entonces, de verdad, este tema de la confiabilidad en la información que estemos proporcionando en nuestro currículum es fundamental. Es fundamental. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente tema, que es del otro lado. Ahora es el que entrevista, ¿no? Así es. Las empresas a lo mejor pueden tener área de recursos humanos o no. Quien no tiene área de recursos humanos, yo les sugiero que sí contraten el servicio a especialistas, porque el tema del reclutamiento, aquí voy a dar a lo mejor algunos datos muy rápidos, pero tiene un costo importantísimo dentro de una empresa el reclutar mal a una persona. Y va desde el tiempo que se le invierte al reclutamiento, la capacitación del tiempo, en donde nos damos cuenta que a lo mejor no tiene las habilidades que dijo, las competencias que dijo, o el potencial que dijo, o el perfil que dijo, ¿no? Entonces, de ahí nos podemos ir a otros temas en los costos, pero sí recomendamos que el área de recursos humanos se especialice en la parte de reclutamiento y también, si no lo tienen, puedan hacer uso de empresas expertas en esto, ¿no? Como nosotros, dándonos un... Por supuesto. Es muy importante, la verdad es muy importante, porque esto les va a ayudar a lograr los resultados en menos tiempo. A tomar mejores decisiones también en el tema de la selección de personal, y seguro te ha sucedido, ¿no? Ahorita con este tema de la consultoría que traemos, en donde algunos de nuestros clientes nos dicen, pues es que yo tomo las decisiones por intuición, ¿no? Y de repente hay posiciones pues que han rotado muchísimo, porque no es que esté mal el considerar la intuición, por supuesto que es importante. Sin embargo, también hay que considerar otros elementos como el qué tanto la persona
va a poder empatar con la cultura de trabajo que yo tengo, ¿no? Con el estilo que nosotros tenemos dentro de la organización, porque puede ser la persona más competente, pero quizás haya cuestiones que no sean congruentes contigo. Y un ejemplo muy, muy puntual. Estaba dando consultoría a una empresa, y resulta que la persona, una gerente, pues estaba todo el tiempo chocando con el tema de que no había procesos, de que además, o sea, ella quería implementar procesos, pero los tiempos de la organización no eran los tiempos que ella esperaba, ¿no? Que eran como la inmediatez. Uh-huh. Entonces hubo mucho conflicto y al final terminó yéndose, ¿no? En varias ocasiones presentó la renuncia, la convencían de que se quedara, pero finalmente dijo, no, yo ya me voy, ya no puedo con esto. Entonces, cuando no tenemos justo esta orientación que tú bien mencionas, Jorge, o no tenemos esa claridad de qué es lo que queremos de la gente, pues nos va a suceder. Como arrancamos el programa, yo le comentaba eso, o sea, el tema de cuando yo llego con una empresa y me piden algún puesto, lo primero que hago es una entrevista en el ¿Qué requieres? ¿En dónde está tu empresa hoy? ¿Y hacia dónde la llevas? ¿Cuál es el propósito? Porque en base a eso hay perfiles diferentes. Exacto. Hay perfiles creativos que a lo mejor en un área estructurada de procesos, pues no lo es. No es que no sea malo, es que no es el perfil que necesitamos. ¿Sí? Así es. O al revés, una persona estructurada que más... de procedimientos en un área creativa no lo va a hacer, o a lo mejor hay personas que no, por ejemplo, ellos no quieren ser líderes o tener gente a su cargo, pero sí son personas que se van a dedicar a un diseño, a contribuir individualmente a la organización. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que debemos tener muy claro qué es lo que requerimos de cada puesto dentro de nuestra empresa, y en base a eso poder hacer un reclutamiento donde los expertos te alinearán te llevarán a la persona que puede empatar en ese sentido, ¿no? Así es. Aquí, ¿qué hablamos? Hablamos de personalidad, naturalmente hablamos de experiencia, también el tema cultural es muy importante, muy, muy importante, que a veces no lo consideramos. Creemos que porque es el mejor técnico va a empatar con mi estilo propio, a lo mejor si soy dueño de una empresa, y van a chocar, y ese tema de empatía va a romper, entonces no va a haber los resultados, ¿no? Así es. Entonces, qué malo eres el que contraté, cuando no es así, simplemente fue un tema de un choque cultural, no hubo empatía. Así es. Todo esto, eso es lo que sugerimos se lleve muy claramente dentro de un proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Así es. ¿Qué más? ¿Qué más tips a lo mejor a la empresa, al entrevistador, sí, podríamos comentar? Fíjate que algo muy importante también y fundamental para un reclutador, y que tú y yo lo vivimos hace un tiempo cuando colaborábamos juntos, es el no ser un reclutador de escritorio. Okay. ¿Sí? Y a lo que me refiero con esto es bajémonos a piso. O sea, si estamos dentro de una empresa de manufactura, de producción, démonos el tiempo de involucrarnos en los procesos, porque en esa medida es como nosotros vamos a poder tener una mayor certeza al momento de estar reclutando a la gente que le vamos a proveer a nuestro cliente interno. Y recuerdo que mucho éramos tú y yo de esta dinámica, ¿no? De estar involucrados en la operación, de meternos, y eso es lo que hace una diferencia muy importante entre un reclutador estándar, un reclutador de escritorio, y un reclutador que realmente tiene esa sensibilidad de la organización, ¿no? Si estás en una financiera, de igual manera, métete a los procesos, pregunta, oye, ¿de qué se trata este software? ¿Para qué sirve? Etcétera. Porque eso te va a dar una, mucho mayor soporte, un mayor soporte al momento de estar entrevistando a tus candidatos, y vas a poder identificar con mayor facilidad si esta persona tiene o no las habilidades para poder desempeñarse en el puesto y si cuenta con esa experiencia que nos está presentando en su currículum. Así es. Y ahora, si no tienen esta área de recursos humanos y contratan a empresas de reclutamiento, también es importante que les digan, que conozcan toda esta parte que hemos comentado, porque en base a eso podrán llevar a los candidatos con el perfil más alineado a lo que se espera, ¿no? Ahí también generalmente es muy importante que puedan tener una terna, ¿no? Si es que les traen
contratan a una empresa de reclutamiento, pero debe haber esa alineación inicial para que conozcan precisamente lo que espera la empresa de esos candidatos. Bueno, hay muchos otros temas, ¿no? Al respecto. Nos quedan 5 minutos y me gustaría platicar ahora de la nueva modalidad con todo esto que ha pasado, claro, en la parte virtual, ¿no? ¿Qué consejos podemos darle a la gente y a los reclutadores o a los entrevistadores en la parte virtual, ¿no? Naturalmente, en una entrevista presencial hay un tema visual, de imagen, ¿no? Desde cómo llega, cómo se presenta, cómo habla, cómo te saluda. Todo eso va dentro de un proceso de reclutamiento y de selección. En la parte virtual, a lo mejor ya no, porque ya no hay tanto contacto, porque ya nada más ves, ¿no? La mitad, una partecita, ¿no? Y sí, esos movimientos, los gestos. ¿Qué recomendarías o qué experiencias has tenido en estos momentos? Bueno, en ese sentido tenemos que ser mucho más cuidadosos, más observadores, más en la parte auditiva también, el identificar esta comunicación no verbal de los candidatos. Y me gustaría también considerar que debemos de ser más sensibles y más, de alguna manera tolerantes, ¿no? A ciertas cosas, porque de pronto el contexto del candidato no le ayuda, ¿no? Si está en la casa con sus 3 hijos y está en medio de la entrevista, pues es parte de como tener esa consideración de que hoy día, pues el trabajo se metió a nuestra casa y se hizo una combinación ahí tremenda, ¿no? Entonces, a veces la falla de internet, tanto como candidatos como entrevistadores, sí, debemos de prepararnos de igual manera previamente, ¿no? Sí. Asegurarnos que tengamos esa conexión bien, si no, pues a lo mejor busco otro espacio con un amigo, en una oficina, en fin, como que cuidemos. Sí, darle esa formalidad si es que se puede, ¿no? Si no, tener esa paciencia o tolerancia. Tener la información, los links o las ligas de las plataformas, ¿no? De Zoom y exacto, Google Meets, etcétera, las que generalmente se utilizan, pedirlas previamente si es que no llegan para hacer pruebas. Así es. ¿No? Tener la cámara bien enfocada, el internet probado, el sonido mismo. Sí. Y la parte de la presencia, eso no se lo quita a nadie, realmente eso sí creo que es sí, presencial o no presencial, debe haber una formalidad. Esto es tu imagen hacia los demás para que logres impactar y tener de inicio una buena recepción en la entrevista, ¿no? Así es. ¿No? Y he entrevistado a personas que incluso se suben a su coche y dicen, es que ¿sabes qué? Aquí estoy más aislado del ruido y todo. Entonces, como reclutadores, entender esa parte, ¿no? No empezar como que con prejuicios de, ay, pero ¿por qué no hizo tal cosa? O sea, entendamos el contexto y centrémonos en lo que bien mencionas. O sea, la parte de la imagen de la persona, el cómo se comunica, cómo estructura sus ideas, sus pensamientos. O sea, al final, sí tenemos ciertas limitaciones, pero vamos desarrollando también otras habilidades para detectar en la persona lo que estamos realmente buscando, ¿no? Pues muy bien, en base a lo que hemos platicado hoy, lo último que yo recomendaría es tener una preparación individual, lo que decías, tener tu guión, ¿no? Allá ahorita dijimos ciertos tips, ahí algunas preguntas que puedan darse, entonces prepararse, ¿no? Preparar tus números, tus datos, y tener claridad en la forma en la que vas a comunicar. Así es. Vale, prepárense. Pues muy bien, ¿con algo que quisieras terminar? Pues siempre la pasión por delante, ¿no? Tanto como entrevistadores y como candidatos, porque como entrevistadores somos un puente para que las personas tengan un cambio de vida, ¿no? Siempre el trabajo te da enormes oportunidades, y como entrevistador siempre mostrar siempre mostrar pues ese interés por desarrollarte. Muy bien, pues muchas gracias, Rosario, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por estar en este programa nuevamente, y los esperamos el próximo programa, en donde estaremos hablando de recursos humanos y más. Bienvenidos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.